¿Cómo están todos? Antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a estar tomando nota de lo que es específicamente un link. Este link que ustedes pueden ver en pantalla corresponde al tema que estuvimos trabajando en la clase pasada. Como ya saben, hemos venido trabajando un poquito de lo que es vocabulario, estuvimos viendo lo que fue I'm sick, ¿verdad? Vocabulario de me siento mal. Y también estuvimos viendo body parts, ¿verdad? Hoy específicamente vamos a trabajar lo que es gramática, vamos a estar viendo un tema de gramática. Para esto sí es importante que vayan tomando nota, también es importante que si tienen específicamente alguna o escuchan, ¿verdad? Algo que yo mencione que tal vez no esté escrito en la presentación, que también vayan tomando nota. Si bien esto ya saben que propiamente, aunque no esté dentro de la presentación, puede que yo lo vaya mencionando, ¿verdad? Entonces también para que ustedes puedan ir anotando todo aquello que sientan que puede ser de bastante utilidad para practicar. Hoy, como les comentaba, no vamos a estar viendo gramática, sino específicamente, perdón, vocabulario, sino específicamente nos vamos a centrar en gramática. Vamos a estar viendo un tema que es bastante utilizado en inglés, que tiene ciertas reglas, tenemos que conocer las reglas, tenemos que saber cómo utilizarlo y también tenemos que saber en qué situaciones utilizarlo. Hay ciertos conceptos específicos que también se mencionan dentro de la presentación, pero tal vez no está la explicación como tal. Yo se los voy a ir explicando para que usted vaya tomando nota, porque esos conceptos son bastante importantes para comprender con totalidad lo que es el tema, ¿sí? Entonces también para que tome en cuenta este aspecto. También, ¿verdad? Como siempre, vamos a realizar un pequeño ejercicio para que usted también lo realice, lo envíe al correo para que veamos cómo vamos en cuanto al tema. Siempre me gusta realizar esta clase de ejercicios para ver qué tan claro les quedó, si tiene algo, ¿verdad? Algún aspecto que tal vez tomar en cuenta, de una vez aprovecho para hacérselo saber. Entonces, todos estos aspectos para que usted tome en cuenta, los vaya practicando y también vaya viendo cómo va en cuanto al tema en general, ¿sí? O específicamente hablando de este tema. Este corresponde a un tema que también va de la mano con eh, otro que vamos a estar viendo la otra semana. Hay dos clases que entran dentro de este tema, entonces para que también lo vaya a tomar en cuenta. Dos aspectos, sí, pero sí es importante, ¿verdad? Que usted también tome en cuenta específicamente todos los aspectos relacionados al tema. Y siempre le hago la misma observación, ¿verdad? No agregue cosas que no se mencionan en clase y tampoco eh, quite cosas específicamente hablando de la estructura, ¿sí? Bueno, siempre les recuerdo, saben que acá tienen lo que es el link del Google Site, el link nunca cambia, es el mismo link y ahí encuentra disponible el material relacionado al curso de inglés 2. La presentación de hoy ya está disponible, al igual que los ejercicios y el video de YouTube. Ahora bien, el tema del día de hoy es comparatives. Hoy vamos a estar hablando específicamente de los comparativos en inglés. Vamos a ver qué es un comparativo, cuándo los utilizo y quiero hacer una pequeña aclaración. Si usted ya escuchó sobre este tema anteriormente, esto se llama comparativos y superlativos, comparatives and superlatives. No quiero que los confunda. La próxima clase vamos a ver los superlatives. De momento, enfoquémonos en los comparatives. No intente, si ya escuchó, ¿verdad?, sobre este tema, no mezclemos uno con otro. Lo vamos a ver por partes, ¿verdad? Hoy vamos a ver específicamente comparativos y la próxima clase vamos a ver los superlativos. Hoy vamos a ver qué es un comparativo, cuáles son sus reglas, cómo lo utilizo, cómo lo aplico, para que usted también vaya tomando nota, como ya le comentaba, pero sí es importante que no lo mezcle, ¿verdad? ¿Qué me refiero con esto? Que no agregue cosas que no se mencionan en clase. Esto también para evitar confusiones, ¿verdad? A veces nos surgen dudas y es totalmente válido. Si usted tiene una duda, con todo gusto puede enviar el correo. Pero a veces que decimos, pero yo escuché por ahí que se le agregaba esto, yo escuché por acá que se le agregaba esto. Y a veces tendemos a confundir los temas y terminamos a veces incluso agregando cosas que no van dentro del tema que se está viendo. Entonces, sí es importante que usted tome en cuenta. Si no se menciona acá en clase, si no se dice en la clase del día de hoy, no le agreguemos
otras cosas que no dice, ¿verdad? Simplemente enfoquémonos en lo que vemos en clase, en la estructura, en las reglas, todo lo que conlleva el tema. Y en eso basémonos para practicar, en eso basémonos para estudiar, en eso basémonos para ir haciendo también ejercicios, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un comparativo? Vamos a iniciar primero por partes, ¿verdad? ¿Qué es un comparative adjective? Cuando lo utilizo, hay ciertos aspectos que yo tengo que conocer cuando estoy hablando de un comparativo, ciertos elementos que son bastante importantes. Primero que nada, ¿qué es un adjective? Y acá es para que tome nota. Un adjective es lo que describe a un noun. Em, Dicho en otras palabras, los adjetivos también existen en español y dan una descripción o una característica a lo que es una persona, un objeto, una idea, una cosa. Los nouns también son conocidos como sustantivos en español. Un sustantivo es un sujeto, es decir, de quien yo hablo, ¿verdad? Ese sujeto puede ser, ya sabe que el sujeto puede ser un lugar, una persona, un animal, una cosa, una idea, un algo material, ¿verdad? Todo lo que indica un sujeto es conocido como un sustantivo, que es un noun. Los adjectives atribuyen características o atribuyen lo que es cualidades a ese noun. ¿A qué nos referimos con cualidades? Por ejemplo, nosotros decimos que si es, vamos a hablar de un gato, que si es bonito, que si es feo, que si es café, que si es grande, que si es pequeño, que si tiene manchas, que si tiene rayitas, que si nació o acaba de nacer, es recién nacido, que si ya tiene o ya es bastante grande el gato. Todas estas características que se atribuyen son conocidas como adjetivos o adjectives en inglés. Los adjetivos nos sirven principalmente para comparar, para dar características, atribuir cualidades a un sustantivo o a un sujeto. Un adjetivo en inglés puede ser un color, puede ser una forma, puede ser de qué material está hecho, puede ser una cualidad. Todo esto es un adjetivo, ¿verdad? ¿Cómo es tu teléfono? Bueno, mi teléfono es moderno, es muy rápido, es color negro, es touch, tiene mucho espacio, es bonito, es delgado, no pesa. Todas estas características son conocidas como adjetivos o adjectives. Entonces, ¿qué es un comparative adjective? Como nos dice acá. Comparative adjectives are used to compare differences between two objects. They modify larger, smaller, faster, higher. Los comparative adjectives o adjetivos comparativos, como son conocidos en inglés, nosotros los utilizamos, como bien nos dice la palabra, para comparar. ¿Qué es lo que vamos a comparar? El adjetivo en sí. Por ejemplo, si yo digo, esta tienda es más barata que esta otra tienda. Eso es un adjetivo comparativo. ¿Qué estoy comparando ahí? El adjetivo, lo barato, ¿verdad? Esta es más barata que esta. Ah, esta blusa es más bonita que esta blusa. Ah, más bonita, ¿verdad? Bonita es lo que yo estoy comparando. ¿Cuál es más bonita? Em, Este teléfono es más rápido que este teléfono. Bueno, rápido, el adjetivo es lo que yo estoy comparando. Por eso se llaman adjetivos comparativos, porque su función principal es comparar. ¿Qué comparan? El adjetivo como tal, ¿verdad? Entonces, principalmente, esto también existe en inglés y nosotros tenemos que saber ciertas características para poder comparar dos sujetos, dos sustantivos, para poder atribuirle diferentes características, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, este teléfono es más bonito que este. Mi hermano es más alto que mi primo, mi hermano, ¿verdad? Que estoy comparando acá la altura. Em, y así sucesivamente. Todo lo que usted puede comparar es el adjetivo, es la característica, eso es lo que vamos a estar comparando. Ahora, quiero hacer una aclaración y es que dentro del Google Site usted va a encontrar dos links. Uno es de los adjetivos y el otro eh, es de otro listado que ya le voy a comentar más adelante. Va a encontrar una,
un link en el cual va a encontrar adjetivos en inglés que usted puede utilizar a la hora que quiera comparar, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se dice bonito, nuevo, los colores, diferentes adjetivos, ¿verdad? Rápido, lento, nuevo, antiguo, etcétera. Ahora bien, existen ciertas reglas o ciertos aspectos que lleva lo que es un comparative en inglés. Am, Hay diferentes características que al momento que yo las vea voy a saber que estoy utilizando un comparativo en inglés. Hay tres características para que tome nota. La primera es que pueden llevar ER. El adjetivo puede llevar ER, es decir, se le agrega la ER. La segunda es que puede llevar la palabra more. Acá puede verlo. Puede llevar la palabra more. Uno es que terminen en R, otro es que lleve la palabra more y hay unos que son irregulares. Esto se refiere que es un listado que usted tiene que aprender de memoria en los cuales cambia completamente. Entonces tiene que ver cuál es y cómo cambia, ¿verdad? Esas son las tres características que debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de un comparative adjective, que lleva ER, que lleva la palabra more o bien que cambia completamente, ¿verdad? Principalmente esas tres cualidades o características son en las que nos vamos a estar enfocando. Por ejemplo, tenemos acá green. Green es un color, es el color verde. Si lo voy a volver un comparativo, se le agrega ER, greener. Tall, tall es alto. Si le voy a agregar un comparativo, es ER, taller. Good es irregular, tiene que aprenderse cómo cambia, es better. Joyful, joyful, se le agrega la palabra more y no se le agrega R, sino solamente la palabra more. Ya vamos a ver cuáles son las reglas cuando le agrego ER, cuando le agrego la palabra more y cuando cambia. Ya lo vamos a ver. Pero como introducción tiene que saber que estas tres cualidades son las que lleva un comparativo. La primera es que lleva ER, la segunda es que puede llevar more y la tercera es que cambia completamente. En esas tres situaciones usted va a estar usando lo que es un comparative adjective. Ahora bien, sí tiene que saber las reglas que ya las vamos a ver a continuación, pero también tenemos que saber cómo vamos a estructurar la oración para que sea una oración comparativa, de adjetivos comparativos. Entonces, esta es la estructura, está acá, ¿verdad? Pero también se la voy a mencionar para que usted también tome nota, ¿verdad? Recuerde que la estructura es importante. Siempre, siempre, siempre vamos a aplicar la regla, ¿verdad? ¿Cuál es la regla que mencionamos cuando hay estructuras? Que la estructura nunca cambia, lo único que va a cambiar es la oración. Esa es la regla principal, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene acá, primero va a necesitar lo que es un noun. ¿Qué noun va a necesitar? Bueno, un sujeto, ¿verdad? Para poder formar un comparativo, primero necesita un sujeto. Este sujeto puede ser, como ya se mencionó, ¿verdad? Un sustantivo, una persona, un objeto, un animal, una idea, una cosa. En este caso, el sujeto es Mary, ¿verdad? Que es la primera persona que yo quiero comparar. Después va a necesitar lo que es el verb to be, es decir, el verbo ser o estar. Is, are o am, como estuvimos viendo, ¿verdad? Recuerde que si su sujeto es he, she, it, él, ella, eso, le coloca is. Si su sujeto es I, yo, le coloca am. Y si su sujeto es they, we, you, le coloca are, ¿verdad? Entonces tenemos acá primero sujeto, después is, are, am. Después va a colocarle un adjetivo. ¿Qué adjetivo le puede colocar? Cualquiera. Para eso les comentaba que ustedes tienen un listado en el Google Site, el adjetivo que usted quiera comparar, que si es bonito, que si es feo, que si es verde, que si es rosado, que si es pequeño, que si es joven, etcétera, cualquier adjetivo. Después va a colocarle la ER, depende, ¿verdad? Depende, pero le va a colocar la ER. Después va a colocarle la palabra than, ¿sí? Than. Y el otro sustantivo, el otro sujeto que usted quiere comparar, ¿sí? Esa es la estructura. Sujeto, verb to be is are o am.
el adjetivo, la R, la palabra than y el otro sujeto que quiere comparar. Siempre, siempre va a utilizar la misma estructura. Por ejemplo, nos dice que Mary is younger than Jane. Mary es más joven que Jane. Eso es lo que nos dice principalmente acá. ¿Sí? Siempre tiene que colocar la palabra than, porque la palabra than es lo que significa o lo que dice que, y es lo que va a comparar. Ella es más joven que ella. Ella es más bonita que ella es más inteligente que ella, ¿verdad? Entonces, el adjetivo siempre va y el than significa que es lo que nos va a comparar, ¿verdad? Que ella, que él, que el gato, que esto, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a comparar, ¿sí? Entonces, tenemos acá la estructura, por favor, tome nota de lo que es principalmente la estructura, ¿verdad? Ahora, hay un aspecto a tomar en cuenta acá. Vea, y es si termina. Yo le comentaba que hay tres formas en las cuales puede ir un comparativo. Una es que se agrega ER, otra es que se agregue la palabra more y otra es que cambie completamente. Bueno, primero que nada, quiero que veamos acá. ¿Cuándo va a agregarle ER y cuándo va a agregarle la palabra more? Y acá, por favor, tome nota de esto. Usted le va a agregar ER porque lo que tiene que hacer es separar el adjetivo en sílabas. ¿Cuáles son las sílabas? Bueno, las sílabas generalmente se veía mucho más que todo cuando uno estaba pequeño en primaria, ¿verdad? Que nos decían, separe esta palabra en sílabas. Entonces, es dividir la palabra, ¿verdad? En diferentes fragmentos. Eso es separar una palabra en sílabas. Si el adjetivo que vamos a utilizar tiene una sílaba, usted le va a agregar ER. Si el adjetivo que usted va a utilizar tiene dos sílabas o más, usted va a agregar la palabra more y va a dejar el adjetivo normal, no le va a agregar er. Veamos lo de las sílabas. Long, long. ¿Lo puedo separar? No. Veamos honest, honest. Lo puedo separar en dos sílabas. Entonces la regla me dice, si lo puedo separar en dos sílabas o más, le agrego la palabra more y se queda normal, ¿verdad? No le cambio, no le agrego nada. Si es de una sola sílaba, usted lo que tiene que hacer es agregarle R. Por ejemplo, straight. Straight, una sílaba. Big, una sílaba. Tall, large, hot. ¿Sí? Estas son de una sílaba, deben de ir acá arriba, no abajo. Entonces, todas las que encuentre de dos sílabas o más, agrega la palabra more y deje el adjetivo como está. Ahora, le voy a dictar la estructura si encuentro un adjetivo que tiene dos sílabas o más. La estructura sería la siguiente. Coloca el sujeto, anote de título adjetivos con dos o más sílabas. Entonces, la estructura es coloca el sujeto, coloca is, are o am, coloca la palabra more, coloca el adjetivo en su forma base, es decir, no le agrega nada, lo deja como está. Después coloca la palabra than y coloca el otro sujeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me quedaría, Mary is more intelligent than Jane, ¿verdad? Esa sería la regla principal en cuanto a los adjectives, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas tiene? Si tiene una sílaba, le agrega er. Si tiene dos sílabas o más, le agrega la palabra more y deja el adjetivo como está, es decir, no le agrega nada al adjetivo. Ahora, acá, para agregar ER hay ciertas reglas. No necesariamente solamente vengo y digo, bueno, tiene una sílaba, ya le pongo la R y ya está. No, hay ciertas reglas que hay que seguir. La regla número 1. Bueno, regla número 1 es para los comunes. Esto quiere decir que usted, si no tiene ninguna de estas tres reglas que ya vamos a mencionar a continuación, lo único que usted hace es agregarle la ER. Por ejemplo, slow, slower, fast, faster, tall, taller. Recuerde que estas reglas solo aplican cuando el adjetivo es de una sílaba, nada más. Si es de dos o más, le tiene que poner more. No le vaya a colocar, por favor, ER si es de dos o más porque va a estar incorrecto, ¿verdad? Siempre enfóquense, tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? Siempre vea qué es lo que tiene, cuál es el adjetivo y cómo usted puede estarlo utilizando.
Regla número 1. Para la regla número 1, nosotros tenemos acá, como puede ver, los que terminan en ER. Por ejemplo, slow es de una sola sílaba, slower, le agrega la ER. Fast, faster, le agrega la ER. Tall, taller, le agrega la ER de la misma forma. Ahora, regla número 2, todos los que terminan en E, ¿sí? Para todos aquellos adjetivos que sean de una sola sílaba y terminen en E, lo único que usted tiene que hacer es agregarle la R. Por ejemplo, large, larger, ¿sí? Solo le agrega la R. Nice, nicer, ¿sí? Ahora, rule number 3, preste mucha atención con esta regla. Paso número 1, va a ver primero en qué termina. Si el adjetivo termina en Y, ¿sí? El adjetivo termina en Y, tiene que ver qué hay antes. Si hay una consonante antes de esa Y, lo que usted va a hacer es quitar la Y le va a agregar IER. Por ejemplo, hungry, hungrier, como ve acá. Entonces, quita la y le agrega IER. Ahora, ¿qué pasa si antes de la Y usted encuentra una vocal? Si usted encuentra una vocal, lo único que hace es agregarle ER. Por favor, sea muy minucioso con esto, porque ¿qué pasa si antes de la Y hay vocal y usted quita la Y le agrega IR? Va a estar totalmente incorrecto. Siempre, siempre fíjese muy bien qué hay antes, si hay consonante o si hay vocal. Si hay consonante, pues usted ya directamente le agrega, quita la Y le agrega IR. Si hay vocal, entonces nada más le agrega la ER, ¿verdad? Siempre hay que ser muy minuciosos con esto, ¿verdad? Principalmente acá. Ahora, vamos con la regla número 4. Si usted encuentra un adjetivo, por supuesto, de una sola sílaba que tiene consonante, vocal, consonante, usted va a duplicar la última consonante y le va a agregar ER. Big, bigger, fat, fatter, fit, fitter. Ahora, tenga mucho cuidado con esta regla. Si usted encuentra un adjetivo que tiene consonante, vocal, consonante, pero este termina, tome nota, por favor, en W, en X, en Y, en doble S, en, um, en R, no puede duplicar la última consonante, aunque tenga consonante, vocal, consonante. Si tiene consonante, vocal, consonante, pero termina en W, en X, en R, en O también, ¿sí? En O, no la duplica, simplemente le agrega R. Mi consejo es, si ve un adjetivo que termina en W, X, Y, R, simplemente agréguele la R, ¿verdad? No duplique ni nada, ¿sí? Entonces, si termina en consonante, vocal, consonante, va a duplicar la última, a excepción que se termine en W, en X, en Y, en O, en R, en doble S también. De hecho, tenemos un ejemplo más adelante que tiene la palabra new, el adjetivo new. N-E-W, new es nuevo. Tiene consonante, vocal, consonante, pero como termina en W, no duplica la W, simplemente le agrega ER. Entonces, esas 4 reglas son bastante importantes que usted las tome en cuenta, porque si al momento de hacer la oración, si su oración está correcta, pero no está bien colocado lo que es el adjetivo, es decir, no aplicó la regla, por ejemplo, tiene el adjetivo big. Big, pero no nos fijamos y solo le ponemos la R, está incorrecto, ¿verdad? Siempre, siempre sea minucioso con esto. Ah, termina en Y, pero antes había vocal y usted le quitó la Y, está incorrecto. Entonces, siempre estas 4 reglas son bien importantes que las aplique, que las conozca, que las sepa utilizar. Veamos de nuevo las reglas. Número 1, solo le agrega ER. Número 2, si termina en E, nada más le agrega la R. Número 3, si termina en Y, tiene que ver qué hay antes. Si hay consonante, quita la Y y le agrega IR. Si hay vocal, entonces deja la Y y nada más le agrega la ER. Y la última regla, si termina en consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y le agrega ER, a excepción que este adjetivo termine en W, X, O, R, W, S o Y. ¿Sí?
Entonces, veamos pues ya un ejemplo en concreto usando more y usando ER. Recuerde que entra mucho primero, le diría que vea cuál es el adjetivo que, si es un ejercicio, qué adjetivo le dan. Después, como paso número 2, vea cuántas sílabas tiene y ya partiendo de eso ve si es word o si es ER. Si es ER o esta es una sola sílaba, entonces ya aplica las reglas que estuvimos viendo, ¿verdad? Ve si termina en Y, si termina en consonante vocal, consonante, etc. Veamos el ejemplo número 1. The tortoise is slower than the rabbit. The tortoise is slower than the rabbit. Bueno, primer paso, veamos si utilizamos la estructura para formar la oración correcta. Primero dice que va un sujeto que es la tortuga. Después va el verb to be, is, are o am, is. Ahora, después va el adjetivo, slow. Slow es directamente un adjetivo de una sola sílaba. Slow, no lo puedo separar en fragmentos. Por ende, lo único que hago, veo las reglas. Bueno, slow termina en W, le agrego nada más er, slower. Después se coloca la palabra than y al otro sujeto que queremos comparar, ¿verdad? Ahora, sujeto, this chair, la silla. El verb to be is, ahora, comfortable, comfortable, ¿sí? Comfortable es confortable en español, ¿verdad? Es cómoda. Entonces, comfortable se puede separar en tres. Comfortable. Entonces, como se separa en dos sílabas o más, nada más le voy a agregar la palabra more. More y lo dejo como está, ¿verdad? More comfortable. Le pongo la palabra than y lo otro que quiero comparar. Esta silla es más cómoda que estas otras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tendría que ver acá. Ahora, recapitulando acá un pequeño resumen de lo que mencionamos, ¿verdad? Ya sabe que si tiene una sílaba, entonces tiene que seguir las reglas que ya mencionamos, tiene que agregarle ER, siempre dan, ¿verdad? La palabra dan es importante. Si tiene dos sílabas o más, entonces usted principalmente coloca more, coloca el adjetivo en su forma normal y el than, por ejemplo, beautiful, beautiful, dangerous, dangerous, intelligent, understanding, complex tiene dos, interesting tiene tres, difficult tiene tres, frustrating tiene tres. Entonces, dos sílabas o más, lo deja así, por favor. Seamos minuciosos, ¿verdad? Si es de dos sílabas o más, no vaya a agregarle la R porque está incorrecto, ¿sí? Siempre, siempre tiene que verificar esto. ¿Cuál le va a agregar? Entonces siempre vea, ¿verdad? No le vaya a agregar la R, siempre verifique. Ahora, yo les comenté que hay tres formas de saber que estamos trabajando adjetivos comparativos. Una es que lleva R, otra es que lleva more y otro es un listado. Este listado usted se lo tiene que aprender de memoria. No hay una regla específica, simplemente tiene que ver cómo es y cuál es el cambio. Y qué significa en español, por supuesto. Yo les dejé dos listados en el Google Site. Uno es de adjetivos, nada más para que vean cuáles son. Y el otro es de los adjetivos irregulares, que son estos y cómo es que cambian. Tiene que aprendérselos de memoria. ¿Por qué? Porque si usted quiere utilizar alguno o ve alguno de estos, eh, memoria, ¿verdad? Dice, bueno, este es irregular, ¿cómo es que cambia? Lo tiene que anotar. Si no es irregular, es decir, si no está entre los que usted tiene que aprenderse, pues ya tiene que ver cuántas sílabas tiene, si tiene una sílaba es R, si tiene dos sílabas o más, ya directamente es more, ¿verdad? Pero ya entra esto. Ahora, ¿cómo coloca usted estos que son irregulares dentro de la estructura? Veamos, volvamos a la estructura. Encuentra un irregular. Acá lo único que hace es escribirlo y la palabra dan, nada más. Acá lo escribe y la palabra dan. Por ejemplo, better cambia best. Entonces, Mary is best than Jane, ¿verdad? Best. Nada más lo escribe el adjetivo. ¿Cómo es que cambia? El cambio, ¿verdad? Y dan, nada más. Pero es la misma estructura. Lo único es que pues no lleva R, no lleva more, ¿verdad? Porque cambian completamente. Veamos algunos. Bad, que es malo, cambia worse. Badly, que también es malo, cambia worse. Far, que es lejos, es farther. Y far, que es ya de distancia, ¿verdad? Es further.
¿sí? Good, que es bueno, ill, que es malo, que cambia, good cambia better, ill cambia worse, late, que es tarde, cambia later, least, cambia lesser, little, cambia less, many, cambia more, much, cambia more, y well, cambia better. Entonces tiene que saber em, cuáles son, cómo cambian y la traducción al español. Yo le aconsejaría que lo anote en su cuaderno, que haga una tablita como a usted se le haga más fácil y anote cuáles son, cómo cambian y cuál es la traducción al español. Si usted quiere hacer eso, sería excelente, ¿verdad? Le ayudaría bastante también a estudiar, a practicar, a irlos memorizando, ya que estos pues directamente es memorizarlos, ¿verdad? No es o no hay una regla en concreto a decir, bueno, acá nada más le agrega R o hace esto, sino ya es directamente que cambian totalmente, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a realizar un ejercicio. Nos dice acá, Grandpa is older than Granny, ¿verdad? Mi abuelo es más grande que mi abuela. Tiene 87, tiene 82. Entonces, old es acá el adjetivo, le agregamos la ER y el than. Mi abuelo es más grande que mi abuela. ¿Sí? Older, ¿sí? Older. Grandpa is older than Granny. Sí, older. My phone is smaller than yours. Si se da cuenta acá, tiene que ver mi teléfono es más pequeño que el tuyo. Entonces, small es de una sola sílaba. Primero, no es irregular. Entonces, es de una sola sílaba, le agrega R y than. Y siempre vea la estructura. Primero coloca el sujeto, después el is, are o am, el adjetivo, la R, el than y lo que usted quiere comparar, ¿verdad? Mi teléfono es más pequeño que el tuyo. Spanish is more difficult than English. Difficult, difficult, tiene tres. Por ende, le agregamos el more y el than. El español es más difícil que el inglés. Le agregamos el more y el than, ¿verdad? Today is colder than yesterday. Hoy está más frío que ayer, ¿verdad? Today is colder than yesterday. China is bigger than Italy. China es más grande que Italia, ¿sí? China es más grande que Italia. Si se da cuenta, bigger tiene consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y le agrega R. ¿Qué pasa si yo no me hubiera dado cuenta y directamente le agrego la R sin duplicarla? Va a estar incorrecta. Entonces, siempre, acá más que todo es de conocer las reglas, de aplicarlas y de ser bastante minuciosos a la hora de estarlas utilizando. Tea is cheaper than champagne. El té es más barato que la champaña. Cheaper, barato, cheap. Y si yo les preguntara, ¿qué es un comparative adjective? Compara, ¿verdad? Compara dos sustantivos, dos sujetos y compara el adjetivo como tal, que si es barato, que si es caro, que si es bonito, que si es feo. My car is newer than yours. Este es el ejemplo que yo les comentaba. Consonante, vocal, consonante. Pero como termina en W, no le duplica nada, simplemente le agrega ER. Entonces recuerde, si termina en consonante, vocal, consonante, pero termina en W, en X, en O, en S, en R o en Y, no tiene que duplicarle nada. My car is newer than yours. Mi auto es más nuevo que el tuyo. I am taller than my brothers. Yo soy más alto que mis hermanos. Tall, ¿verdad? Than. His house is bigger than mine. Su casa es más grande que la mía. Ahora acá tenemos un pequeño ejercicio que es el que vamos a estar resolviendo en este momento. Yo voy a resolver la número 1 y ustedes van a resolver 2, 3 y 4. Lo que tenemos que hacer acá es colocar directamente el adjetivo y ver si es more, si es R o si cambia. La número 1 nos dice, dogs are intelligent than rabbits. Bueno, ya nos da el than, intelligent, intelligent. Tiene 3. Entonces, agrego more y dejo intelligent como está. Entonces me queda, dogs are more intelligent than rabbits.
Los perros son más inteligentes que los conejos. Vamos a hacer 2, 3 y 4 y lo vamos a estar enviando al correo. Saben que pueden hacerlo directamente en el correo, pueden hacerlo en un Word, pueden escribirlo en su cuaderno, como ustedes prefieran. Y tenemos algunos otros para que usted también continúe practicando. 5, 6, 7, 8. Acá le da el adjetivo, entonces tiene que ver cómo es que va, ¿verdad? Por ejemplo, busy, que es ocupado. Busy, acá termina en Y, este es de una sílaba, termina en Y, antes tiene una consonante, va a quitarle la Y y le va a agregar ISR. London is busier than Glasgow. Entonces siempre, siempre tiene que ver esto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que termina? Tiene que ver muy bien si tiene directamente una sílaba, si tiene dos, o si está en el listado de los irregulares. Si está en el listado de los irregulares, ya sabe, ¿verdad? Que directamente tienen que aprenderlo, ¿verdad? Tienen directamente que aprenderlo de memoria. No hay una regla como tal, sino ya lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? Los que son irregulares principalmente. Tienen que aprenderlos de memoria, ¿sí? Entonces, para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Veamos acá. Tenemos, acá tienes las respuestas. Yo como consejo, si le digo que antes de ver las respuestas, hágalos a conciencia y después califique y vea, ¿verdad? Cómo le fue. Y ya partiendo de esto, usted puede ver y decir, bueno, acá está la tuya incorrecta, esta no, esta sí, ¿verdad? Tengo que mejorar en esto. Y si usted quiere hacer oraciones dentro del Google Site, también, ¿verdad? Sabe que dentro del Google Site tiene diferentes oraciones que usted puede estar utilizando, que puede practicar. Y si también quiere realizarlas y directamente enviarlas, sería excelente. Yo con gusto le puedo estar viendo o haciendo algunas observaciones si fuera el caso para ver cómo vamos. Muy bien, acá tenemos respuesta de Valesca, tenemos respuesta de Rodrigo. Entonces nos dicen acá, Lucy is older than Ellie. Russia is far larger than UK. My Latin class is more boring than English class. Muy bien. Muy bien, están correctas. Tenemos acá respuesta de Franklin. Tenemos acá respuesta de Giselle, de Catherine. Muy bien. Vamos a verificarlas. Dice, Lucy is old. Le agrego la R. Lucy is older than Ellie. ¿Sí? Russia is far larger. Large, le agrego la R. Than UK. Larger. My Latin class is boring. Boring se divide en dos sílabas, por ende le agrega more than English class. Y acá tenemos algunas otras, por ejemplo, este que les comentaba que cambia, ¿verdad? Muy bien, tenemos respuesta de Diego, también está correcta, de Franklin, de Derek, de Olga, muy bien. De Grecia, older than Ellie, muy bien. Entonces, acá estamos comparando, ya sabe, siempre siga las reglas, vea muy bien cuál es el adjetivo que va a comparar, identifíquelo, también siempre utilice las reglas que ya mencionamos, utilice la estructura, no le cambie nada, no le agregue nada, siempre utilice la estructura que estuvimos viendo y no olvide, ¿verdad? Que es importante que usted aprenda muy bien cuáles son los irregulares. Con los irregulares, pues sí tiene que aprenderlos de memoria, como yo le comentaba, puede anotarlos por ahí, ver cómo es en español, cómo es en inglés, para irlos memorizando. Y aparte de esto, yo le dejé los links, uno del Google Site, dentro del Google Site, uno de adjetivos y uno de adjetivos irregulares para que vaya a verlos y también los practique, ¿sí? Mi consejo es que haga oraciones, practique las reglas, haga los ejercicios. No se olvide que también tiene el video de YouTube de la universidad para que también pueda practicar con este. Al final siempre les da ciertos ejercicios. Y sumado a esto, yo les sugiero que también vea el video de YouTube que yo le dejé dentro del Google Site. Es un video bastante completo que le puede estar ayudando a complementar un poquito lo que vemos en clase, ¿sí? Y felicitarlos, ¿verdad? También tenemos respuesta de Marco, de Michelle, muy bien.
de Andy, de Dayana, y todos la tienen correcta. Entonces, los felicito. Continuamos practicando. Siempre agradezco su participación. Saben que es de suma importancia la participación. Y la próxima clase vamos a ver lo que son los superlativos, que es parecido a los comparativos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, nos tiene que quedar bien en claro el comparativo para ya ver el superlativo. Entonces, sin más que agregar, pues les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.